Regreso de la emperatriz. La venganza silenciosa de Amelia de la Vega. Prepárate para la verdad que nadie se atreve a contar. Antes de sumergirte en esta historia de traición y venganza, dale me gusta y suscríbete para no perderte ni un solo secreto que el informe Vega desvelará. Un jet privado, el símbolo de su poder ilimitado, surcaba las nubes llevando al multimillonario CEO Alejandro Soler hacia un fin de semana secreto en Mónaco con su amante. Se creía el maestro del engaño, convencido de que su esposa embarazada, Amelia de la Vega, no sospechaba nada en su lujoso ático del barrio de Salamanca. Pero había cometido un error fatal. El mismo poder que construyó el imperio de Alejandro también le había creado un punto ciego. Jamás vio a su esposa como una amenaza. Ahora, armada con un equipo de investigadores privados y el conocimiento de un crimen que iba mucho más allá de una simple infidelidad, Amelia esperaba. Con una llamada telefónica perfectamente programada, estaba a punto de demostrar que no hay furia como la de una mujer con una herencia de $1.000 millones y un plan de aniquilación total. El aroma de 1.000 rosas blancas, traídas esa mañana desde Ecuador, debería haber sido un consuelo. Para Amelia de la Vega, sin embargo, era la empalagosa fragancia de una hermosa mentira. Las rosas, un pedido semanal de su marido, inundaban su palaciego ático en la calle Serrano, un recordatorio constante, casi agresivo, de su supuesta devoción. Pero durante los últimos 3 meses, las espinas se habían sentido más reales que los pétalos. Amelia, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un niño al que ya habían llamado Mateo, pasó una mano cuidada sobre el mármol liso y frío de la isla de la cocina. Su reflejo la observaba desde el cromo pulido del frigorífico Sub-Zero. Una mujer que, aparentemente, lo tenía todo. A sus 28 años, era la esposa de Alejandro Soler, el carismático CEO de 35 años de Soler Global, un vasto conglomerado con ramificaciones en todo, desde tecnología aeroespacial hasta hostelería de lujo. Su boda, un fastuoso evento en una histórica finca a las afueras de Madrid, había sido el acontecimiento social del año, una unión de abolengo y nueva ambición. La familia de Amelia, los de la Vega, eran una institución en la alta sociedad madrileña, su riqueza arraigada en siglos de negocios y banca. Alejandro, por otro lado, era un titán hecho a sí mismo, un hombre cuya implacable determinación lo había impulsado desde un origen modesto hasta la cima del mundo financiero. Era apuesto, encantador y, hasta hacía poco, Amelia creía que era completamente suyo. La primera grieta en la fachada había sido casi imperceptible. Una reunión de la junta directiva a altas horas de la noche que se prolongó hasta las 3 de la madrugada. Un viaje de negocios a Hong Kong que su padre, un hombre con una comprensión casi psíquica del comercio global, casualmente mencionó que parecía extraño dado el clima actual del mercado. Luego vinieron los susurros, los sutiles cambios en el comportamiento de Alejandro. Comenzó a custodiar su teléfono con la ferocidad de un cerbero, su pantalla siempre alejada de ella. El persistente aroma de un perfume que no era el suyo, un tenue jazmín almizclado, se aferraba a su ropa en más de una ocasión. Cuando ella preguntó, él se rió, restándole importancia. Debe haber sido un abrazo largo con una de las esposas de los inversores, querida. Ya sabes cómo son los franceses. Pero Amelia no era tonta.
Se había criado en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran hermosas, anfitrionas elegantes y, sobre todo, discretas. Se les enseñaba a hacer la vista gorda ante las indiscreciones de sus poderosos maridos, a preservar la santidad del apellido familiar y la fortuna que representaba. Su propia madre, una mujer de impecable educación y aún más impecables trajes de Chanel, le había dicho una vez: «Los hombres de su estatura, querida, tienen apetitos. El deber de una esposa es ser el plato principal, no preocuparse por el ocasional amuse-bouche». ¿Crees que Amelia debería haber confrontado a Alejandro antes? ¿O su paciencia fue una estrategia inteligente? Comparte tu opinión en los comentarios. Por un tiempo, Amelia había intentado seguir ese consejo. Había intentado tragar la amarga píldora de la sospecha, para concentrarse en el bebé que crecía dentro de ella, el futuro de la dinastía Soler de la Vega. Se había lanzado a diseñar la guardería, un paraíso de temática celestial en tonos azul marino y oro, con un mural pintado a mano de las constelaciones en el techo. Organizó galas benéficas, su barriga de embarazada un símbolo de fecundidad y felicidad doméstica. Todo mientras un frío temor silencioso se enroscaba en su estómago. El punto de inflexión había llegado hacía una semana. Alejandro se estaba duchando y su teléfono, dejado descuidadamente sobre la manta de cachemira de su cama con dosel, zumbaba incesantemente. Era un teléfono nuevo, un dispositivo elegante y hecho a medida de una boutique tecnológica en Suiza, supuestamente para mayor seguridad. Tenía dos, uno para negocios y otro para uso personal. Este era el personal. En la pantalla de bloqueo, una serie de mensajes de un nombre que no reconocía parpadearon en rápida sucesión. Ginebra no puede llegar lo suficientemente pronto. Contando las horas, he reservado nuestra suite habitual en el Four Seasons de Berg, y luego el que le hizo palidecer. No te preocupes por el pájaro en la jaula dorada. Ella no sospechará nada. El pájaro en la jaula dorada. La crueldad casual. La arrogancia despectiva. Habían destrozado la poca compostura que le quedaba a Amelia. No solo era una esposa a la que engañaban. Era un objeto, una bonita posesión para ser manejada y engañada. En ese momento, algo dentro de ella cambió. La heredera complaciente y bien educada se retiró, y una mujer que no sabía que existía, una mujer forjada en el crisol de la traición, comenzó a emerger. Esa noche, ella no lo confrontó. En cambio, interpretó a la perfección el papel de la esposa embarazada, devota y ligeramente cansada. Escuchó atentamente cómo él hablaba de un viaje de negocios de última hora e ineludible a Mónaco. Una reunión crucial con un consorcio bancario suizo, había explicado, sus ojos del color de un mar tempestuoso, llenos de una convicción convincente. Es un acuerdo que podría redefinir el brazo europeo de Soler Global durante la próxima década, había dicho, con la mano apoyada en su abultado vientre. Solo me iré 48 horas, mi amor. Volveré antes de que tengas la oportunidad de extrañarme. Amelia había sonreído, una dulce sonrisa de comprensión, y le había deseado lo mejor. Por supuesto, cariño. Negocios son negocios. Mateo y yo te estaremos esperando. Pero mientras él empacaba su equipaje de mano de cuero, hecho a mano, doblando meticulosamente sus trajes a medida, Amelia estaba haciendo sus propios planes. Había pasado su vida rodeada de poder y había aprendido bien sus lecciones. La información era el arma definitiva, y ella estaba a punto de armarse hasta los dientes.
Su primera llamada fue a un hombre al que su padre había usado durante años, un investigador privado discreto y despiadadamente eficiente llamado Roberto Martín. Martín era un fantasma, un ex agente del CNI que ahora dirigía una boutique de seguridad en Londres, atendiendo a los ultrarricos. Se especializaba en el tipo de problemas que no podían resolverse con una simple demanda o un comunicado de prensa. Era caro, pero para la hija de un de la Vega, eso era de poca importancia. «Señor Martín», había dicho Amelia, su voz firme y fría, un marcado contraste con el torbellino de emociones que la asolaba. «Tengo un trabajo para usted. Mi esposo Alejandro Soler vuela mañana a Mónaco en su jet privado. Un Gulfstream G250, matrícula de cola S. Él cree que va a una reunión de negocios. Yo creo que se va a reunir con su amante. Quiero saberlo todo. ¿Quién es? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Quiero pruebas fotográficas y de video. Y quiero que sea irrefutable». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego el acento británico entrecortado de Martín. «Entendido, señora Soler. Tenemos un equipo en Mónaco. Considérelos ya en acción. ¿Los canales habituales para el pago?» «Por supuesto», respondió Amelia. «Y señor Martín, la discreción es primordial. Nadie, especialmente mi marido o mi padre, debe saber de mi implicación. La confidencialidad de mi cliente es la piedra angular de mi negocio, señora Soler. Tiene mi palabra». Ahora, mientras el sol de la mañana entraba a raudales en su impoluta cocina, proyectando largas sombras por el suelo, Amelia sintió una extraña calma. La espera era lo más difícil. El jet de Alejandro había despegado del aeropuerto de Cuatro Vientos hacía una hora. Ella había rastreado su trayectoria de vuelo en línea, una delgada línea azul que se curvaba a través del Atlántico, una representación digital del engaño de su marido. Él pensó que volaba hacia un fin de semana de pasión ilícita. No tenía idea de que volaba hacia el ojo de una tormenta que ella, su esposa embarazada, estaba a punto de desatar. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria, el número de una mujer que le debía un favor. Una mujer cuya carrera se había construido sobre la exposición del tipo de secretos que Alejandro estaba tan desesperado por guardar. Una mujer llamada Carlota Vega, la presentadora del podcast de chismes más popular y temido del mundo, El Informe Vega. «Carlota», dijo Amelia, su voz suave como la seda, «tengo una historia para ti, una historia que te hará más famosa de lo que jamás soñaste». El aire fresco y limpio de Mónaco era un cambio bienvenido del calor húmedo de un verano madrileño. Mientras Alejandro Soler bajaba de su jet en la terminal privada del aeropuerto de Niza, sintió una emoción familiar, una embriagadora mezcla de poder y anticipación. Era un hombre que prosperaba con la conquista en la sala de juntas, y tenía que admitir, en otros ámbitos más clandestinos. El acuerdo con los banqueros suizos era real, una parte del negocio conveniente y necesaria que proporcionaba la tapadera perfecta para el verdadero propósito de su viaje. Un fin de semana con ella. Su amante era una mujer llamada Catalina Rojas, un nombre tan afilado y elegante como sus pómulos. Era la jefa de adquisiciones de arte de un oligarca ruso rival, una mujer cuya belleza solo era comparable a su ambición. Se habían conocido hacía 6 meses en una subasta de arte en Christie's, en Londres, donde habían participado en una feroz guerra de pujas por un raro Monet. Alejandro había ganado la pintura, pero Catalina, con sus ojos oscuros y penetrantes
y un ingenio tan agudo como un trozo de cristal había capturado su atención. Su aventura había comenzado esa noche, un torbellino de fines de semana robados en París, reuniones clandestinas en Dubái y promesas susurradas en la parte trasera de coches con chofer. Catalina era todo lo que Amelia no era. Donde Amelia era suave, Catalina era afilada. Donde Amelia era de abolengo y gracia discreta, Catalina era una zorra hecha a sí misma, una mujer que había escalado desde la oscuridad y no se disculpaba por sus deseos. Era un desafío, un escape embriagador del mundo predecible y serio que habitaba con su esposa. El embarazo solo había amplificado este sentimiento. La inminente paternidad se sentía menos como una alegría y más como el cierre de un capítulo, un paso final e irrevocable hacia una vida de deber y responsabilidad. Catalina era su último sabor a libertad, su rebelión contra la jaula dorada que tan cuidadosamente había construido para sí mismo. Un elegante Mercedes clase S negro lo esperaba en la pista. Mientras se deslizaba en el lujoso interior de cuero, su teléfono zumbó. Un mensaje de Catalina. Suite 702, no me hagas esperar. Él sonrió. El juego estaba en marcha. Mientras tanto, a unos pocos cientos de metros de distancia, en un coche de alquiler sin distintivos, aparcado con una vista clara de la terminal privada, dos hombres permanecían en silencio. Eran parte del equipo de Roberto Martín, un par de exsoldados de fuerzas especiales que ahora eran operativos muy bien pagados en el mundo del espionaje corporativo y la investigación privada. Eran pacientes, metódicos y completamente invisibles. Una cámara de teleobjetivo, con un estabilizador de imagen de última generación, descansaba en el salpicadero. Su lente apuntaba al Mercedes. Cada movimiento, cada detalle estaba siendo capturado. El operativo principal, un estoico inglés llamado Thomas, habló por un pequeño dispositivo de comunicación cifrada. El objetivo ha aterrizado. Está en un clase S negro, matrícula GE 7T89DRO. Estamos en movimiento, rastreando sus movimientos, enviando señal en vivo al servidor seguro ahora. A miles de kilómetros de distancia, en su oficina en casa a oscuras con vistas al Parque del Retiro, Amelia observaba la señal en vivo en un gran monitor de alta definición. Vio la familiar y segura arrogancia de su marido mientras caminaba hacia el coche que le esperaba. Vio la leve sonrisa en su rostro mientras miraba su teléfono. Una oleada de náuseas, no relacionadas con su embarazo, la invadió. Una cosa era sospechar, saber en lo más profundo de tu ser que te estaban traicionando. Otra cosa muy distinta era verlo desarrollarse en tiempo real, en alta definición. Su mano tembló mientras tomaba un vaso de agua. Tenía que mantenerse fuerte. Este no era el momento para lágrimas o debilidad. Este era el momento para una precisión fría y calculada. Ella tenía un plan, un ataque multifacético que no solo expondría a Alejandro, sino que también la protegería a ella y a su hijo por nacer. La primera fase ya estaba en marcha. El equipo de Roberto Martín reuniría las pruebas, la prueba irrefutable de la aventura. La fase 2 involucraba a Carlota Vega. Amelia le había dado a Carlota la exclusiva, la promesa de una historia que haría temblar los cimientos de la sociedad madrileña, pero le había dado instrucciones estrictas. La historia no debía ser publicada hasta que Amelia diera la señal. El momento tenía que ser perfecto.
La fase 3 era la más compleja y la más peligrosa. Implicaba a Soler Global. Amelia, a pesar de su exterior de chica de sociedad, tenía una mente aguda para los negocios, un rasgo que había heredado de su padre. Había sido miembro de la junta de varias de las fundaciones benéficas de su familia y tenía una mejor comprensión de la gobernanza corporativa de lo que Alejandro le daba crédito. Durante la última semana, desde que descubrió los mensajes en su teléfono, había estado consultando en secreto con un equipo de contables forenses y abogados corporativos. Un equipo tan discreto que se comunicaban solo a través de canales cifrados y se les pagaba en criptomonedas imposibles de rastrear. Les había dado instrucciones para que realizaran una inmersión profunda en las finanzas de Soler Global, buscando específicamente cualquier anomalía, cualquier transacción inusual o empresa fantasma que pudiera vincularse a las actividades personales de Alejandro. Tenía una corazonada, una intuición de que su imprudencia en su vida personal podría extenderse a su vida profesional. Si pudiera encontrar pruebas de irregularidades financieras, tendría una ventaja que iría mucho más allá de una simple infidelidad. Sería la diferencia entre un divorcio público desordenado y una adquisición corporativa cuidadosamente orquestada. Debut de vuelta en Mónaco, el Mercedes de Alejandro se detuvo ante la gran entrada del Hotel de París Monte Carlo, un bastión del lujo del viejo mundo a orillas del Mediterráneo. Fue recibido por el gerente del hotel, un hombre que lo conocía bien y era el alma de la discreción. Bienvenido de nuevo, señor Soler. Todo está preparado como lo solicitó. Gracias, Jean-Luc, dijo Alejandro, deslizando un billete de 100 euros en la mano del gerente. Sabe cuánto valoro su atención al detalle. Saltó el vestíbulo, tomando un ascensor privado directamente al 7º piso. Caminó por el pasillo silencioso y con moqueta gruesa hasta la suite 702, la suite real, un espacioso apartamento con vistas panorámicas al mar. Abrió la puerta y allí estaba ella. Catalina estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo, con una copa de champán en la mano, luciendo una bata de seda que se aferraba a su esbelta figura. Se giró con una sonrisa lenta y depredadora. «Llegas tarde», ronroneó, su acento ruso grueso y seductor. «Tuve que hacer una parada», dijo Alejandro, con la voz baja. Caminó hacia ella, sus ojos devorándola. Le había traído un regalo, una pequeña caja de terciopelo de Cartier, un joyero conocido por sus diamantes escandalosamente caros y raros. Dentro había un collar, una cascada de diamantes amarillo canario, que debió haber costado una pequeña fortuna. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par al verlo. ¿Para mí? No debiste. Pero sus manos ya lo estaban alcanzando, sus dedos trazando las facetas frías y duras de las piedras. Desde un edificio al otro lado de la calle, otra de las operativas de Martín, una mujer con las manos firmes de un cirujano, capturó toda la escena a través de la lente de una potente cámara telescópica. El regalo, el abrazo, el beso apasionado que siguió. Cada fotograma era un clavo en el ataúd del matrimonio de Alejandro Soler. Amelia lo observó todo en su pantalla, con el rostro como una máscara de piedra. El dolor era algo físico, un dolor agudo y punzante en el pecho. Pero debajo del dolor, una ira fría y dura comenzaba a cristalizarse. Vio el collar de diamantes, una baratija comprada con el dinero que se suponía que debía construir un futuro para su hijo. Vio la forma en que miraba a Catalina, una mirada de hambre cruda que no le había dado a ella en años. Cogió su teléfono. Era hora de poner en marcha la fase 2.
Marcó a Carlota Vega. «Carlota», dijo, su voz desprovista de emoción. «Tengo una actualización para ti. Y un nombre. Catalina Rojas, jefa de adquisiciones de arte del grupo Antonov. Están en el Hotel de París en Mónaco. Suite 702. Y acaba de regalarle un collar muy, muy caro». Casi pudo escuchar la sonrisa lasciva en la voz de Carlota. «Esto es oro puro, Amelia. Oro puro. ¿Cuándo puedo publicarlo?» «Pronto», dijo Amelia. «Pero todavía no. Quiero dejar que disfrute de su pequeña escapada un poco más. Quiero que se sienta seguro. Y luego, cuando menos se lo espere, vamos a hacer que su mundo se venga abajo». Colgó el teléfono y volvió su atención al monitor. La transmisión en vivo desde Mónaco ahora mostraba a Alejandro y Catalina, copas de champán en mano, riendo en el balcón de su suite, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos como 1000 ojos que juzgan. Parecían un rey y una reina inspeccionando su dominio, pero no sabían que su reino se construía sobre una base de mentiras, una base que estaba a punto de desmoronarse. Y Amelia, la mujer que habían desestimado tan descuidadamente como el pájaro en la jaula dorada, era quien sostenía el detonador. ¿Crees que Alejandro se arrepentirá de subestimar a Amelia? Comenta tu opinión y no olvides compartir esta historia con tus amigos para ver la reacción de Alejandro. Durante las siguientes 24 horas, Amelia se convirtió en un fantasma en su propia casa, una observadora silenciosa de una vida que ya no le pertenecía. Se movía por las opulentas habitaciones del ático como un espectro, su teléfono y tableta, sus únicas compañeras. Las transmisiones en vivo del equipo de Roberto Martín en Mónaco eran un torrente constante y brutal de la traición de su marido. Lo vio a él y a Catalina cenar en un restaurante con estrella Michelin, sus cabezas inclinadas en una conversación íntima. Los vio pasear de la mano por las orillas del lago de Mónaco, sus siluetas destacadas contra la puesta de sol. Los vio regresar al hotel, con los brazos entrelazados, desapareciendo en la jaula dorada de su suite. Cada imagen era una nueva herida, una nueva capa de dolor. Pero con el dolor llegó una claridad escalofriante. La tristeza seguía ahí, una manta pesada y asfixiante. Pero ahora se entrelazaba con una resolución férrea. Ya no era solo una esposa con el corazón roto. Era una mujer en una misión. Una general reuniendo sus fuerzas para una guerra que no tenía intención de perder. Sus días eran un torrón de llamadas cifradas y videoconferencias seguras con sus equipos legales y financieros. Los contables forenses, un equipo de genios brillantes pero socialmente torpes que operaban desde una oficina sin distintivos en Zúrich, habían estado trabajando sin descanso. Estaban revisando los laberínticos registros financieros de Soler Global, siguiendo las migas de pan digitales que Alejandro, en su arrogancia, seguramente había dejado atrás. El avance llegó el segundo día del viaje de Alejandro. Amelia estaba en una llamada con el jefe del equipo de contabilidad, un hombre que solo se hacía llamar Orión. «Hemos encontrado algo, señora Soler», dijo Orión, su voz monótona y desapasionada. «Es inteligente, muy inteligente, pero no lo suficiente». Explicó que Alejandro había establecido una serie de empresas fantasma registradas en una constelación de paraísos fiscales. Las Islas Caimán, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas. En la superficie, estas empresas parecían ser vehículos de inversión legítimos, parte de la compleja estrategia internacional de Soler Global. Pero cuando el equipo de Orión
desentrañó las capas de ofuscación legal y financiera, encontraron la verdad. La Bacia ha estado usando estas empresas fantasma para desviar dinero de Soler Global, explicó Orión. Cantidades pequeñas al principio, unos pocos cientos de miles aquí y allá, disfrazadas como honorarios de consultoría o comisiones de intermediación. Pero las cantidades han ido aumentando exponencialmente en los últimos 6 meses. Estamos hablando de decenas de millones de euros, señora Soler. La sangre de Amelia se heló. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Esto no era solo infidelidad. Esto era malversación de fondos a gran escala. ¿A dónde va el dinero?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esa es la parte interesante, respondió Orión. Está siendo canalizado a una única cuenta en un banco privado de Liechtenstein. La cuenta está en manos de un fideicomiso, y la única beneficiaria de ese fideicomiso es una mujer llamada Catalina Rojas. Amelia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El collar de diamantes era una baratija. Este era el verdadero premio. Él no solo estaba teniendo una aventura con Catalina, la estaba financiando. Estaba robando a su propia empresa, a su futuro, a su hijo, para construir una nueva vida con su amante. Y hay más, continuó Orión. Una de las empresas fantasma, una empresa llamada Apex Holdings, se utilizó para comprar una propiedad muy cara. Le envió un archivo. Amelia lo abrió para encontrar la escritura y los planos arquitectónicos de una impresionante villa modernista encaramada en un acantilado en Portofino, Italia. La villa, aún en construcción, era una obra maestra de cristal y acero, con una piscina infinita que parecía fundirse con el mar de Liguria. El precio de compra era la asombrosa cifra de 25 millones de euros. Y el propietario registrado era Apex Holdings. La audacia pura, la profundidad de su engaño eran asombrosas. Él no solo estaba planeando una escapada de fin de semana, estaba construyendo una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo futuro, todo con dinero robado. Y lo estaba haciendo justo delante de sus narices. Necesito que documentes todo, Orión, dijo Amelia, su voz ahora dura como el acero. Cada transacción, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria. Quiero un archivo tan grueso y tan irrefutable que lo sepulte. Consideren lo hecho, señora Soler. Le tendremos un dossier completo listo en 1 hora. Después de que terminó la llamada, Amelia se sentó en silencio durante mucho tiempo. Los planos arquitectónicos de la villa de Portofino brillaban en su pantalla. La hermosa casa, destinada a otra mujer, era un monumento a su traición. Pero también era su mayor vulnerabilidad. Era el hilo suelto que, al tirarlo, desentrañaría todo su mundo. Pensó en su padre, un hombre de principios inquebrantables, un hombre que valoraba la integridad y el honor por encima de todo. Él era miembro de la junta directiva de Soler Global, un puesto que había asumido para asesorar a Alejandro y guiar al joven CEO. Él había confiado en Alejandro. Lo había recibido en su familia. El descubrimiento de la aventura sería un profundo golpe personal para él. Pero el descubrimiento de la malversación de fondos sería un pecado imperdonable, una traición a todo lo que su padre representaba. Ella sabía lo que tenía que hacer. Era hora de incluir a su padre en el asunto, pero tenía que ser cuidadosa. Tenía que presentárselo de una manera que lo obligara a actuar no solo como un padre herido, sino como un miembro responsable de la junta, con un deber fiduciario hacia la empresa y sus accionistas. Mientras tanto, en Mónaco,
Alejandro Soler se sentía invencible. La reunión de negocios con los banqueros suizos había ido excepcionalmente bien. Habían acordado, en principio, una nueva línea de crédito para la expansión europea de Soler Global, un acuerdo que sería aclamado como un gran logro en la prensa financiera. Su fin de semana con Catalina había sido una escapada perfecta y embriagadora. Mientras hacía las maletas para regresar a Madrid, sintió una sensación de vigor renovado. Creía que había logrado compartimentar su vida, que podía tenerlo todo: la respetable esposa embarazada y el prestigioso apellido familiar en Madrid, y la apasionada y emocionante amante reservada para su placer personal. Su teléfono sonó. Era Amelia. Lo dejó sonar un momento. Una pequeña y cruel sonrisa asomó en sus labios. El pájaro en la jaula dorada llamando a su amo. Finalmente contestó, su voz una máscara suave y practicada de afecto. Hola, mi amor. Estaba pensando en ti. Las reuniones salieron mejor de lo que jamás hubiera esperado. Ya voy de camino al aeropuerto. Estaré en casa antes de que te des cuenta. Eso es maravilloso, cariño. La voz de Amelia sonó por el teléfono, tan dulce y almibarada como la miel. Pero debajo de la dulzura había una nota nueva e inusual, un atisbo de algo frío y afilado. Tengo una sorpresa para ti cuando regreses, algo que creo que encontrarás iluminador. ¿Una sorpresa? Me encantan las sorpresas, dijo Alejandro. Una ligera inquietud comenzaba a punzarle la nuca. ¿Qué es? Tendrás que esperar para verlo, respondió Amelia, su voz bajando a un susurro. Pero te daré una pista. Involucra a una mujer llamada Catalina Rojas, una villa en Portofino, y la junta directiva de Soler Global. El teléfono se quedó mudo. Alejandro permaneció inmóvil en medio de la suite de su hotel, con el teléfono aún pegado a la oreja. La sangre se le fue de la cara. Catalina. Portofino. La junta directiva. Era imposible. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo? Una ola de pánico, fría y nauseabunda, lo invadió. Miró alrededor de la suite, la cama desordenada, la botella de champán vacía, el persistente olor a perfume de Catalina. Los muros de su mundo cuidadosamente construido estaban comenzando a cerrarse sobre él. El pájaro ya no estaba en la jaula dorada. Había salido y venía a por él. Se apresuró a llamar a su oficina, a su abogado, a cualquiera que pudiera decirle lo que estaba pasando. Pero era demasiado tarde. La tormenta que nunca había visto venir estaba a punto de desatarse, y él estaba parado directamente en su camino. ¿Crees que Alejandro podrá escapar de las consecuencias? ¿O su imperio se desmoronará? Deja tus comentarios y comparte esta historia para que más personas se unan al desenlace. El vuelo de regreso a Madrid fue el más largo de las 8 horas de la vida de Alejandro Soler. La lujosa cabina de su Gulfstream, normalmente un santuario de calma y control, se sentía como una celda de prisión que se precipitaba por el cielo. Paseaba por la lujosa moqueta como un animal acorralado, su mente acelerada, tratando de reconstruir cómo su mundo cuidadosamente construido había implosionado de manera tan espectacular. Catalina, Portofino, la junta directiva. Las palabras de Amelia resonaban en sus oídos, un toque de difuntos para la vida que conocía. Había intentado llamar a Catalina, pero su teléfono se fue directamente al buzón de voz. Había intentado llamar a sus contactos en el Banco de Liechtenstein, pero lo estaban evadiendo, citando confidencialidad del cliente. Cada puerta que intentaba abrir se le cerraba en la cara. Estaba volando a ciegas hacia un huracán,
y el nombre del huracán era Amelia. La había subestimado. La había visto como una criatura hermosa y dócil, un adorno perfecto para su vida de poder y éxito. Nunca había imaginado el acero que había debajo de la seda, la mente aguda y estratégica que se escondía detrás de su educada sonrisa de sociedad. Había cometido el error fatal de confundir la gracia con la debilidad. Cuando el jet finalmente aterrizó en Cuatro Vientos, no fue recibido por su chofer habitual. En cambio, un hombre con rostro sombrío y traje oscuro que no reconoció lo esperaba en la pista. «Señor Soler», dijo el hombre con voz plana e impersonal, «estoy aquí para escoltarlo a una reunión de emergencia de la Junta en la sede de Soler Global». «¿Una reunión de la Junta? ¡Ahora! ¡Es medianoche!», protestó Alejandro, con la voz teñida de un pánico que ya no podía ocultar. «La Junta ha sido convocada, señor. No es una petición». El viaje a Madrid fue silencioso y tenso. El familiar y brillante horizonte de la ciudad que había conquistado ahora parecía amenazador. Sus imponentes edificios como lápidas en un cementerio de su propia creación. Al llegar a la Torre Soler Global, un brillante monumento a su ambición, vio una multitud de reporteros y fotógrafos reunidos en la entrada, sus cámaras parpadeando como una andanada de disparos. La noticia se había propagado. Mientras Alejandro estaba en el aire, Carlota Vega había soltado la bomba. Su podcast, El Informe Vega, había lanzado un episodio especial, una explosiva revelación que detallaba la aventura entre Alejandro Soler y Catalina Rojas. Tenía todo: el viaje clandestino a Mónaco, el nombre del hotel, el número de suite, el collar de diamantes. Fue un desmantelamiento brutal y meticuloso, y se había propagado como la pólvora por Internet. Para cuando el avión de Alejandro aterrizó, su nombre era tendencia en X, antes Twitter, y su rostro aparecía en todos los blogs de chismes y sitios de noticias del planeta. Pero la aventura era solo el primer asalto. Amelia había guardado la munición real para la reunión de la Junta. Fue conducido por una entrada trasera, evitando el circo mediático, y llevado directamente a la sala de juntas del piso 50. La sala, normalmente un testimonio de su poder, ahora era un campo de ejecución. La larga y pulida mesa de caoba estaba llena de los rostros severos e implacables de la junta directiva. A la cabecera de la mesa, en el asiento del presidente, se sentaba el padre de Amelia, don Guillermo de la Vega, con el rostro como una máscara de furia fría y controlada. Y junto a él, en el asiento que le correspondía a Alejandro por derecho, se sentaba Amelia. Vestía un vestido negro simple pero elegante, su embarazo una declaración silenciosa y poderosa en la habitación. Lucía tranquila, serena, sus ojos claros y firmes. El pájaro en la jaula dorada había desaparecido. En su lugar había una mujer tan formidable como cualquier titán de la industria en esa habitación. «Alejandro», la voz de don Guillermo de la Vega fue como el chasquido de un látigo que cortaba el espeso y tenso silencio. «Gracias por venir. Tenemos mucho que discutir». Alejandro abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna defensa, alguna explicación, pero Amelia lo interrumpió. «No hay necesidad de preámbulos, padre», dijo. Su voz resonó con una autoridad que dejó a la sala en silencio. Se puso de pie, y en la gran pantalla detrás de ella, la pantalla normalmente reservada para proyectar ganancias trimestrales y análisis de mercado, apareció una imagen. Era una fotografía de alta resolución de Alejandro y Catalina
besándose en el balcón de su suite en Mónaco. Un gasp colectivo recorrió la sala. Alejandro sintió cómo se desmoronaba lo último de su compostura. Estaba expuesto, humillado, su traición al descubierto para que todos la vieran. Como pueden ver, continuó Amelia, con voz fría y uniforme, mi marido ha estado muy ocupado. Su reciente viaje a Mónaco, que afirmó que era para una reunión de negocios crucial, fue de hecho un encuentro romántico con su amante, la señorita Catalina Rojas. Luego procedió con la precisión tranquila y metódica de una fiscal experimentada para presentar su caso. Presentó las fotografías y grabaciones de vídeo del equipo de Roberto Martín, un demoledor registro visual de la aventura. Reprodujo una grabación de su última llamada telefónica con Alejandro, aquella en la que él había mentido sin esfuerzo sobre el éxito de sus reuniones de negocios. Pero no se detuvo ahí. Esto no se trata solo de infidelidad. Esto se trata del futuro de la empresa. Las indiscreciones personales de mi marido, aunque profundamente dolorosas para mí, no son la razón principal por la que estamos aquí esta noche, dijo. Sus ojos recorrieron los rostros atónitos de los miembros de la Junta. Su imprudencia se extiende mucho más allá de sus votos matrimoniales. Amenaza los cimientos mismos de esta empresa. En la pantalla detrás de ella, las imágenes de la aventura fueron reemplazadas por una compleja red de diagramas de flujo y estados financieros. Era el dossier preparado por Orión y su equipo. Amelia, con la ayuda de su abogado corporativo que estaba sentado en silencio en un rincón de la sala, comenzó a explicar a la Junta el elaborado esquema de malversación de Alejandro. Expuso las empresas fantasma, las facturas fraudulentas, el desvío de millones de euros de fondos de la empresa. Les mostró las transferencias bancarias a la cuenta secreta de Catalina Rojas en Liechtenstein. Y luego, para el gran final, exhibió los planos arquitectónicos de la villa de 25 millones de euros en Portofino, un lujoso nido de amor construido con dinero robado. En la sala de juntas, el único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado. Los miembros de la Junta, titanes de las finanzas y la industria, hombres que lo habían visto todo, miraban la pantalla con incredulidad atónita. Estaban ante un fraude de una audacia asombrosa, una traición de confianza que llegaba al centro mismo de su ética corporativa. Alejandro se quedó allí, desnudo, sus mentiras y engaños expuestos a la luz dura e implacable de la sala de juntas. Miró a Amelia, la miró de verdad, y por primera vez vio a la mujer con la que se había casado. No la heredera bonita y maleable, sino una reina, una guerrera, una mujer que acababa de darle jaque mate de la manera más pública y brutal imaginable. Don Guillermo de la Vega finalmente rompió el silencio. Se puso de pie, su rostro marcado por una profunda y terrible tristeza, pero su voz era firme. A la luz de esta evidencia, dijo. La palabra se le atascó en la garganta. No tengo más remedio que pedir un voto de censura a nuestro CEO, Alejandro Soler. Además, propongo que lancemos inmediatamente una auditoría forense independiente a gran escala de las finanzas de la empresa y entreguemos todos nuestros hallazgos a las autoridades pertinentes, incluida la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Departamento de Justicia. Miró a Alejandro, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y desprecio. Te has deshonrado a ti mismo, has deshonrado a esta empresa y has deshonrado a mi familia. Estás acabado. La votación fue una mera formalidad. Uno a uno, los miembros de la Junta levantaron la mano. Un bosque de condena. Alejandro Soler,
el niño de oro de la bolsa, el amo del universo, fue despojado unánime y sin ceremonias de su título, su poder y su futuro. Mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera del edificio, él miró a Amelia por última vez. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos, por un fugaz momento, delataron un destello del inmenso dolor que le había causado. Pero no había triunfo en su mirada, ni regocijo, solo una resolución tranquila y triste. Él había construido un imperio, pero había olvidado la única regla que rige todos los imperios. Al final, son vulnerables. Y el suyo había sido derribado no por un asaltante corporativo o una caída del mercado, sino por la única persona que creyó tener bajo su completo control: su esposa. ¿Qué te pareció la revelación de Amelia? ¿Crees que Arturo merecía ese final? Comenta tu opinión y comparte este video si la verdad te ha impactado. La caída de Alejandro Soler no fue un declive suave. Fue un evento sísmico que envió ondas de choque desde la Bolsa de Madrid hasta las más altas esferas de las finanzas globales. La mañana siguiente a la embestida en la sala de juntas, Soler Global era una empresa asediada. La acción, un gigante de primera categoría durante una década, se abrió en caída libre, perdiendo valor a cada minuto que pasaba. En el parqué, el símbolo SG parpadeaba en un rojo violento y frenético, un grito digital de huida de inversores. Miles de millones en capitalización bursátil se evaporaron en el éter. El trabajo de toda una vida de miles de empleados y las fortunas de inversores se convirtieron en polvo por el capricho del libido y la codicia de un CEO deshonrado. Dentro de la resplandeciente torre de Soler Global, el ambiente era un cóctel tóxico de miedo y caos. Los empleados que una vez habían caminado por los pasillos con la confianza arrogante de los líderes de la industria, ahora se agrupaban en corrillos silenciosos y ansiosos alrededor de las máquinas de café y en salas de reuniones en voz baja, sus ojos pegados a los titulares de noticias en sus pantallas. Todas las principales cadenas de noticias encabezaban con la historia. Las fotografías meticulosamente seleccionadas del equipo de Roberto Martín estaban por todas partes. La imagen de Alejandro y Catalina en el balcón de Mónaco, ahora un símbolo icónico de la arrogancia corporativa. El nombre Catalina Rojas estaba en boca de todos, un fantasma que había ayudado a derribar a un gigante y luego se desvaneció tan rápido como había aparecido. Circulaban rumores de que había sido vista en Dubái, luego en Moscú, los millones robados de la cuenta de Liechtenstein, asegurándole una vida de lujo, lejos del alcance de cualquier tratado de extradición. La villa a medio terminar en Portofino se convirtió en una atracción turística para los yates que navegaban por la Riviera italiana, una ruina moderna de un rey caído. Para Alejandro, las 24 horas siguientes a su expulsión de la sala de juntas fueron un descenso a un infierno personal. Escondido en el loft de un amigo en el centro de Madrid, valuado en varios millones de euros, era un hombre que se desmoronaba. El amigo, un gestor de fondos de cobertura que había hecho una fortuna con los consejos de Alejandro, había ofrecido el refugio por un sentido de obligación pasada, pero su bienvenida era escasa y teñida del miedo a la asociación. Alejandro, sin afeitar y alimentado por el whisky y la rabia, trabajaba frenéticamente el teléfono, pidiendo favores a hombres que alguna vez habían clamado por su atención. Pero las llamadas quedaron sin respuesta. Sus contactos en banca, política y medios de comunicación se habían convertido en fantasmas. Era radiactivo,
un paria. Sus intentos de mover el poco dinero que le quedaba en cuentas personales fueron bloqueados. Cada transacción señalada por las instituciones financieras, ahora bajo un inmenso escrutinio. Estaba atrapado. Su vasta riqueza, ahora un espejismo digital, que podía ver, pero no tocar. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de un apartamento prestado. La ciudad, que una vez poseyó, ahora un territorio hostil. El final llegó, como suele ocurrir, con la luz gris y tranquila del amanecer. El golpe fuerte y autoritario en la puerta no fue una sorpresa, pero sí una confirmación brutal y final de su total ruina. Mientras los agentes federales lo sacaban esposado, los flashes de la prensa que esperaba fueron como una última y despiadada andanada. El hombre que había aparecido en la portada de Forbes y Fortune, el titán de la industria, ahora era solo otro delincuente siendo escoltado. Su traje a medida un símbolo arrugado y patético de lo bajo que había caído. Para Amelia, el espectáculo público de la desaparición de su marido no trajo alegría, solo una profunda y cansada tristeza. Observó los informes de noticias desde el aislamiento de la mansión de su padre en El Viso, habiendo huido del ático de la calle Serrano, que ahora se sentía contaminado por fantasmas. Cada imagen de la caída de Alejandro era un nuevo recordatorio del hombre al que una vez había amado, del futuro en el que había creído. La victoria fue absoluta, pero el costo había sido inmenso. Su dolor privado se había convertido en propiedad pública, una telenovela global para que las masas la consumieran. Fue inundada con solicitudes de entrevistas, con lucrativas ofertas de libros y películas. El podcast de Carlota Vega había batido todos los récords, convirtiendo a Carlota en un nombre familiar y a Amelia en un ícono renuente. Fue aclamada como una heroína, un símbolo del empoderamiento femenino. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando los abogados y consultores se habían ido, solo sentía el profundo dolor de la traición y el abrumador peso del futuro. Fue en este estado de agotamiento e incertidumbre cuando su padre, don Guillermo de la Vega, se le acercó con la propuesta que redefiniría su vida. La encontró en la biblioteca, mirando las calles mojadas por la lluvia, con la mano apoyada protectoramente en su abultado vientre. «La Junta está de acuerdo», dijo, su voz suave. «Quieren que tomes las riendas como CEO interina». Amelia se giró, su expresión una mezcla de incredulidad y horror. «Absolutamente no. Padre, eso es una locura. Soy historiadora del arte. Voy a tener un bebé. ¿Qué sé yo de dirigir un conglomerado global multimillonario? Sabes más de lo que crees», insistió don Guillermo, sentándose a su lado. «Tienes una mente para la estrategia, Amelia. Lo he visto toda tu vida. Viste la podredumbre en Soler Global antes que nadie. No solo lloraste o huiste. Reuniste inteligencia, formaste un equipo y ejecutaste un plan impecable que decapitó la corrupción en su origen. Eso no fue el acto de una esposa despreciada. Fue el acto de una líder. Fue el acto de una mujer que intentaba proteger el futuro de su hijo». Ella replicó. Su voz temblaba ligeramente. «No quiero esa vida. No quiero estar en el centro de atención. Quiero construir una guardería y criar a mi hijo en paz». «Y lo harás», dijo, tomando su mano. «Pero piensa en el legado que construirás para él. ¿Quieres que su empresa, su herencia, sea gestionada por un comité de extraños para siempre contaminados por este escándalo? ¿O quieres que sea liderada por su madre, la mujer que la salvó? Eres la única persona que puede restaurar la integridad de ese nombre, Amelia. La única que puede señalar una ruptura verdadera y limpia con el pasado».
El mundo te considera una víctima. Esta es tu oportunidad de mostrarles quién eres realmente. Una superviviente, una constructora, la mujer que recuperó su poder. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de ella. Tenía razón. Esconderse significaría dejar que las acciones de Alejandro definieran la empresa y, por extensión, el legado de su hijo para siempre. Dar un paso al frente, por aterrador que fuera, era la única forma de reclamar verdaderamente la narrativa, de construir algo nuevo y limpio de los escombros. Con un profundo respiro que parecía salir de lo más profundo de su alma, Amelia de la Vega asintió. «Está bien, padre. Lo haré». Su primer día como CEO interina fue un bautismo de fuego. En el momento en que salió de su coche frente a la Torre Soler Global, una frenética manada de reporteros la acosó, gritando preguntas. Caminó entre ellos con una gracia tranquila y majestuosa. Su rostro, una máscara de serena determinación, ofreciendo solo un educado pero firme, sin comentarios. Su primer acto no fue encerrarse en la suite ejecutiva del piso 50, sino convocar una reunión general en el imponente atrio de cristal del edificio. De pie, en un sencillo escenario, miró a los miles de empleados, sus rostros una mezcla de curiosidad, escepticismo y esperanza. No era la CEO a la que estaban acostumbrados. Era una mujer. Estaba embarazada y era la esposa del hombre que los había llevado al borde del desastre. «Sé lo que todos están pensando», comenzó, su voz clara y amplificada por el micrófono, pero conservando una cualidad íntima y personal. «Me están mirando y preguntándose qué puede hacer una heredera de la Vega, una historiadora del arte, para arreglar este desastre. La verdad es que no puedo arreglarlo sola. Esta empresa no se trata de una sola persona. Nunca se supuso que lo fuera». Ella expuso la verdad cruda del escándalo, su voz desprovista de autocompasión, pero llena de una rabia palpable por la traición a la confianza. Luego, giró, exponiendo una visión para una nueva Soler Global, una construida sobre la transparencia, la rendición de cuentas y un retorno a los valores fundamentales. Anunció la venta inmediata del jet corporativo y la flota de coches ejecutivos. Canceló el lujoso retiro de liderazgo de varios millones de euros que Alejandro había planeado en un resort de lujo en el Pirineo. La era del exceso obsceno en Soler Global ha terminado, declaró. Su voz resonó con convicción. Nuestra nueva moneda será la confianza. Nuestro nuevo símbolo de estatus será la integridad. El discurso fue recibido con un momento de asombroso silencio. Luego una oleada de aplausos que se convirtió en una atronadora ovación. Fue un golpe maestro, una mezcla perfecta de humildad y fuerza que conquistó los corazones y las mentes de su activo más importante, su gente. En las semanas siguientes, Amelia demostró que sus palabras no eran mera retórica. Era un torbellino de energía concentrada, trabajando 18 horas al día con una disciplina que impresionó incluso a los veteranos más curtidos de la Junta. Destruyó la opaca estructura corporativa que Alejandro había construido, reemplazándola con un modelo más optimizado y colaborativo. Promovió a ejecutivos talentosos dentro de la empresa, muchos de los cuales habían sido ignorados por la cultura de club de chicos de Alejandro. Demostró ser una líder astuta y decisiva. Su perspectiva externa le permitió ver problemas y soluciones que la vieja guardia arraigada había pasado por alto. 2 meses después de asumir el cargo, 3 meses antes de su fecha de parto, dio a luz a un niño sano y hermoso, en la paz tranquila y estéril de la habitación del hospital,
lejos del caos de las salas de juntas y los balances. Lo sostuvo en sus brazos y lloró. Eran lágrimas de alegría, de alivio y de un agotamiento profundo hasta los huesos. Lo llamó Mateo Guillermo de la Vega. Él llevaría su nombre, el nombre de una familia que valoraba el honor por encima de todo, y el nombre del abuelo que había creído en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Sosteniendo a su hijo, mirando su pequeño rostro dormido, Amelia sintió cómo se desvanecían los últimos vestigios de la víctima. El dolor de la traición de Alejandro era una cicatriz que llevaría para siempre, una parte permanente de su historia, pero ya no era el capítulo definitorio. Había mirado al abismo de una vida destruida y se había negado a caer. En cambio, había construido un puente sobre él. Ya no era un pájaro en una jaula dorada, ni era solo la mujer que había derribado a un rey. Era una reina por derecho propio, la arquitecta de una nueva dinastía forjada no por el privilegio, sino por el dolor, la resiliencia y una voluntad inquebrantable. Su mayor obra de arte no era una pintura en una pared, sino el futuro que ahora estaba construyendo para sí misma, para su empresa y para su hijo. Si esta historia te ha cautivado, no te quedes con la emoción. Dale. Me gusta. Compártela con tus amigos que aman las historias de grandes regresos. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real, que son más extraños y convincentes que la ficción. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias que te impactan e inspiran.